Oli, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins, donde continuaremos realizando a nuestra princesita Peach. Ya hemos realizado 3 partes. En la primera y segunda completamos todo su cuerpo. En la tercera realizamos su cabello, corona, aretes. Y en esta cuarta parte estaremos confeccionando este precioso vestido. Si aún no ha visto esos tutoriales, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar los enlaces. Si por el contrario está al día, pues continuemos. Iniciaremos el vestido utilizando hilo color rosado. En la ronda 1 iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 30 cadenas. Una vez listas las 30 cadenas, comenzaremos en la séptima. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en la séptima vamos a comenzar a repetir 6 veces 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento que son 2 puntitos en el mismo lugar. Entonces vamos a continuar repitiendo 3 puntos bajos y un aumento 5 veces más hasta acabar todas las cadenas. Esta ronda 1 la habremos acabado con un total de 24 puntos, contando solamente los puntos bajos, pues estas cadenas quedarán como ojal para el cierre con un botón de este vestido. Entonces, para la ronda número 2, lo primero que haremos será girar el tejido en esta posición. Vea, así prefiero girarlo yo. No vamos a realizar cadenas de subida, pues no lo considero necesario, y vamos a estar repitiendo 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue el aumento. Continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta acabar esta ronda con 36 puntos. En la ronda número 3 vamos a girar y esta vez repetiremos 5 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta acabar esta ronda con 42 puntos. En la ronda 4 giramos y vamos a realizar 42 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar la ronda. En la ronda número 5, por favor preste mucha atención, pues estaremos dejando los espacios para las mangas luego. Primeramente vamos a girar y vamos a iniciar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguido haremos un aumento que estará compuesto por un medio punto alto y un punto alto en el mismo lugar. 2 cadenas al aire, 1, 2, tomamos lazada para el siguiente punto alto, pero antes vamos a saltarnos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el siguiente haremos un punto alto y un medio punto alto. Este será el otro aumento. Vamos a repetir exactamente lo mismo desde el inicio, ¿verdad? 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento de un medio punto alto y un punto alto. 2 cadenas, 1, 2, tomamos lazada para el siguiente punto alto, pero antes vamos a saltarnos 10 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente un punto alto y un medio punto alto en el mismo lugar. Y para acabar totalmente esta ronda vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta ronda la habremos acabado con un total de 30 puntos. Desde la ronda número 6 y hasta la 11 estaremos girando el tejido y realizando 30 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el medio punto alto, el 8 en el punto alto y 1 por cada cadena. 9, 10 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar la ronda en estas dos cadenas, un punto bajo por cada cadena. Y así continuaremos repitiendo 30 puntos bajos, primeramente girando siempre hasta completar la ronda número 11. Y así me ha quedado hasta la ronda número 11. En la ronda 12 iniciaremos con una cadena. Giramos el tejido y estaremos realizando 30 aumentos de medios puntos altos, esta vez solo tomando las hebritas traseras. Tomamos lazada, esta es la cadena de subida en la siguiente, que es el primer puntito que tenemos. Tomando solamente las hebritas traseras, vamos a iniciar con el primer aumento de medio punto alto, que consiste en realizar 2 en el mismo lugar. Pasamos al siguiente punto y otro aumento. Así continuaremos realizando aumentos de medios puntos altos, solamente tomando las hebras traseras hasta completar esta ronda con 60 puntos. Iniciemos la ronda 13 con una cadena, giramos y estaremos realizando 60 medios puntos altos comenzando en este primer agujerito. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta llegar al último punto que tenemos de la ronda anterior y tener un total de 60. Así nos va quedando la ronda 13 y para acabarla totalmente vamos a tomar el otro extremo y realizaremos un punto deslizado en el primer medio punto alto que hicimos. No en la cadena de subida, sino en el medio punto alto, un puntito deslizado. Y así habremos acabado totalmente la ronda 13. Desde la ronda 14 y en lo adelante haremos lo siguiente. Una cadena y comenzando en la misma base donde mismo hicimos el punto deslizado, vamos a comenzar a realizar 60 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta completar 60. Ya he realizado los 60 medios puntos altos y para completar esta ronda un punto deslizado en el primer medio punto alto que realizamos. Y así como hemos realizado esta ronda número 14, continuaremos repitiendo. Usted puede hacer tantas rondas como desee, dependiendo de qué tan largo prefiera este vestido. Ya acá en los subtítulos puede ver cuántas rondas yo realicé. Recuerde que nuestros amigurumis los diseñamos y grabamos en el mismo momento. Por esa razón, aún pues no sé qué largo darle a este vestido, pero ya como le digo, usted puede verlo en los subtítulos. He tejido hasta la ronda 25, 60 medios puntos altos en cada ronda y así nos va quedando. Para acabar totalmente la ronda número 25 nos falta el punto deslizado. Vamos a introducir en el primer medio punto alto que tenemos de esta ronda y en vez de tomar la hebra de color rosado, pues vamos a tomar la hebrita de color coral o el rosa que usted haya elegido un poco más intenso que el que hemos utilizado ya en el vestido. Y así acabaremos esta ronda número 25 ya con el cambio de color. Esta hebrita ya la podremos cortar y a su vez la vamos a ir asegurando. Para asegurar estas dos hebritas simplemente vamos a realizar un nudito con cada una.
y de este modo ya nos quedarán seguras. En la ronda número 26 estaremos realizando la toda de puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos deslizándonos durante toda la ronda. He realizado un total de 60 puntos deslizados. En la ronda número 27, una cadena de subida y justo en la misma base vamos a comenzar a realizar 60 medios puntos altos. Un medio punto alto tomando solamente las hebritas traseras. 2, 3 y así continuaremos hasta realizar un total de 60. Cuando acabe los 60 medios puntos altos vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar con agujita lanera. Vamos a extraer y colocar agujita lanera. Y así lo vamos a cerrar para que no se note tanto donde hemos acabado. Vamos a tomar en el primer medio punto alto que hemos realizado de esta ronda. De esta manera introducimos la aguja lanera y luego donde mismo en el punto que hemos acabado. De este modo formaremos una cadena más y vea cómo no se nota tanto donde hemos acabado. Y aquí por dentro simplemente vamos a asegurar. Me voy a deslizar un poquito más abajo y esto será mejor. No ale demasiado para que no se encoja demasiado la cadena que hemos formado. Hacemos un nudito. Y vamos a esconder las hebras y también estas que nos han quedado antes para ya ir teniendo un trabajito más limpio. Y así nos habrá quedado este detalle del borde. Vamos a realizar las mangas. Ambas mangas serán exactamente iguales. Lo único que cambiará acá será dónde iniciarlas. De estas dos cadenas que tenemos de separación, en esta manga de aquí vamos a estar trabajando en esta, o sea, en la segunda, en esta dirección, 1 y 2. Y en esta de acá vamos a estar comenzando en la segunda también, 1 y 2. O sea, que en esta de acá comenzaremos en la que está más pegada al borde y en esta de acá la que está más pegadita al frente. Pero en cuanto al tejido serán exactamente iguales. Así que voy a realizar una y luego me regreso por acá para realizar la otra. Ya he realizado una manga y haremos la siguiente juntos. Como ya le había comentado, estaremos iniciando en esta cadena extrayendo una lazada. Y la ronda 1 la iniciaremos con una cadena y en la misma base de esta cadena pues un punto bajo. Seguido estaremos repitiendo durante 4 veces 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. A su vez iremos escondiendo esta hebra. El primer medio punto alto lo haremos justo en la base de este aumento que tenemos aquí. Un medio punto alto. En el siguiente punto el segundo. Y le sigue un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir 3 veces más. Necesitamos un total de 4 repeticiones. Un medio punto alto. El segundo. Y un aumento. Un medio punto alto, el segundo y un aumento. Una última repetición, un medio punto alto, el segundo y el último aumento lo realizaremos también en la base de este aumento que tenemos acá. 1 y 2. Le sigue un punto bajo en la cadena que nos ha quedado aquí, al lado de la que iniciamos. Y para acabar la ronda, un punto deslizado justo en el primer punto bajo que hicimos, Esta ronda la habremos acabado con 18 puntos. La ronda número 2 la iniciaremos con una cadena y en la misma base un punto bajo. Estaremos repitiendo durante 4 veces 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto, 2, 3
y le sigue un aumento de medio punto alto. Vamos a repetir exactamente lo mismo, un total de 4 veces. Un medio punto alto, 2, 3, un aumento, 1, 2, 3, un aumento, una última repetición, un medio punto alto, 2, 3, un aumento y para acabar la ronda un punto bajo en el punto que nos queda y un punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos de esta ronda. Habremos acabado esta ronda con 22 puntos. En la ronda número 3, una cadena en la misma base, un punto bajo y seguido 20 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 20. Y para acabar nos ha quedado un puntico, haremos un punto bajo y un punto deslizado en el primer punto bajo de esta ronda. En la ronda número 4 iniciaremos con una cadena y seguido 5 puntos bajos comenzando en la misma base de esta cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a repetir durante 4 veces un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Un medio punto alto. Vamos a hacerlo bien, hay que tomar siempre todas las hebras. Una disminución de medio punto alto, así la hago yo. Y vamos a repetir lo mismo 3 veces más. Un medio punto alto, una disminución, un medio punto alto, una disminución, una última repetición, un medio punto alto, una disminución, le siguen 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un punto deslizado en el primer punto bajo de esta ronda. Esta ronda la habremos acabado con un total de 18 puntos. En la ronda número 5 vamos a realizar 17 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para cerrar utilizando agujita lanera y luego esconder la hebra. Vamos a colocar agujita lanera. Y para cerrar, en este punto que es el que sigue, no, en el siguiente, introducimos de esta forma y luego donde mismo en el último punto que realizamos hacia adentro. Y de este modo pues se notará menos donde hemos acabado. Vamos a asegurar y esconder la hebra. Comencemos detalles que harán de este vestido único. Estaremos utilizando hilo color coral, el mismo que hemos utilizado en este borde. Vamos a iniciar colocando el vestido en esta posición. Insertaremos en el primer puntito. Extraemos una lazada e iniciaremos con una cadena. Justo en la misma base vamos a iniciar a realizar 24 puntos bajos. 1, no importa si es en V o en cruz. 2, 3, a su vez iremos asegurando esta hebrita del inicio. Así continuaremos hasta realizar un total de 24. Así nos ha quedado la primera ronda. Para la segunda haremos una cadena, giramos y un punto deslizado justo en el primer huequito. Una cadena, un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Y esto estaremos repitiendo durante todo este borde.
Y cuando acabe estas repeticiones vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente solamente para asegurar, esconder, solamente para ello. Luego lo vamos a esconder, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer este detalle, estos volantes que irán acá en la cintura. Ya yo tengo uno listo, pues vamos a realizar dos exactamente iguales. Para ello estaremos utilizando el mismo hilo color coral en este caso. Iniciemos la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 12 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya podremos cerrar el anillo y ale bien fuerte. Necesitamos que quede lo más centradito posible. Si queda un mínimo agujero como este, no se preocupe, eso no se notará. En la ronda número 2 subiremos con una cadena, vamos a girar el tejido y repetiremos 3 veces 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, comenzando en este primer agujerito que tenemos. Un medio punto alto, 2, 3 y le sigue un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir 2 veces más. 1, 2, 3, un aumento, una vez más, 1, 2, 3 y le sigue un aumento y vamos a tomar bien el puntico, que si no le queda punto lo puede hacer en la cadena, no pasa nada. Solo necesita hacer el aumento y completar las 3 repeticiones. Esta ronda la habremos acabado con 15 puntos. En la ronda número 3, una cadena, giramos el tejido y vamos a repetir 3 veces 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, comenzando en este primer agujerito. Un medio punto alto, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento y una última vez, 1, 2, 3, 4, agarre ahí el puntico que le quede y el aumento. Esta ronda la habremos acabado con 18 puntos. En la ronda número 4, una cadena de subida, giramos. Esta vez repetiremos 5 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Entonces vamos a repetir 5 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 2 veces más y acabaremos esta ronda con 21 puntos. Es normal que se le cierre un poquito, esa es la intención. En la ronda número 5 subiremos una cadena, giramos y esta vez repetiremos 6 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue el aumento. Perdone que en ocasiones se me desenfoca un poco. Entonces vamos a repetir 6 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 24 puntos. Con la ronda número 6 le daremos un mejor acabado a esta pieza. Giramos el tejido y estaremos realizando 24 puntos deslizados. Por favor, no los ajuste demasiado, más bien deje suelto el punto. Es solo para que se vea bonito, no queremos que recoja más. Entonces así continuaré deslizándome hasta llegar al otro extremo. Al terminar los 24 puntos deslizados, así nos habrá quedado y para asegurar una cadena, vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente solamente para esconder. Vamos a esconder las hebritas y ya les muestro el resultado.
Así me habrán quedado ambas piezas. Recuerde que necesitamos dos exactamente iguales y lo que sigue será colocarlas al vestido. Será bien sencillo lo que haremos. Vamos a tomar el vestidito. Estaremos uniendo esta parte de atrás, donde está abierto, y esta parte de adelante, uniendo carita con carita. Y de este modo vamos a determinar cuál es el centro, ¿verdad? Vamos a colocar un alfiler aquí en el mismo centro que nos ha quedado. Entonces, hecho esto, vamos a tomar la primera pieza y la vamos a colocar aquí donde hemos marcado el centro, la misma puntita. Vamos a tomar el otro extremo y lo colocaremos acá detrás. ¿Vea dónde? En la base de donde comenzamos los medios puntos altos de la falda. Ahí estaré colocando un alfiler. Colóquelo de manera tal que se quede y no se nos vaya a salir luego. Y hecho esto, yo no quiero colocarlo así tan recto. Yo quiero que me quede ligeramente un poquito más arriba para que haga una ligera inclinación. Entonces vamos a colocar este centro. Vea, esta es la base de los medios puntos altos, dos ronditas más arriba. Ahí lo estaré ubicando. Listo. Ahora vamos a tomar la otra pieza. Y ya que tenemos determinado cuál es el centro aquí delante, pues vamos a colocarle un alfiler ahí bien centradito. Tomamos el otro extremo y haremos lo mismo justo aquí detrás. Esta es la base de los medios puntos altos, pues dos ronditas más arriba para que me quede ligeramente inclinado. Ok. Y hecho esto, pues solo nos falta dar puntadas a estas piezas. Para ello estaremos utilizando dos hebritas de este mismo hilo. Vamos a extraer dos hebritas y colocarlas en una agujita lanera. Realicemos un nudito en un extremo y vamos a comenzar esta costura. Voy a estar comenzando justo en la parte de atrás donde tengo este alfiler. Vamos a fijarlo bien a esta esquinita. Que el nudito, pues claro, nos quede bien escondidito. Listo, ahora. Aquí tenemos una ligera inclinación y lo vamos a ir acomodando de manera tal que nos quede pues lo más derechito posible. Y hecho esto, pues simplemente vamos a ir dando puntadas, una puntada en el vestido y una en la pieza. Una en el vestido y una en la pieza. Tantas puntadas como usted considere necesario. Voy a ir cosiendo toda esta pieza de modo tal que usted lo vea. Si no lo considera necesario, pues simplemente avance un poquito el vídeo.
Y así como he cosido esta pieza, pues voy a coser esta de acá y ya al regreso pues las tendré ambas unidas. Y así nos va quedando este precioso vestido. Vamos con la piedrita del centro. Para ello estaremos utilizando hilo de 1 milímetro de grosor con un gancho de 1.60 milímetros. También usted puede utilizar el hilo que guste, incluso puede cambiar el número de gancho. Tan solo necesitamos que quede un poco fina, ¿verdad? Que quede así de bonita como realizamos las de la corona. Entonces, iniciaremos con el hilo de color amarillo. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, un medio punto alto, 2 puntos altos, 1 y 2, un medio punto alto y le sigue un punto bajo. Y vamos a volver a repetir exactamente lo mismo. Un medio punto alto, 2 puntos altos, 1, 2, un medio punto alto y un punto bajo. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para cerrar con agujita lanera y vamos a cerrar también el anillo. Bien fuerte, que no nos quede agujero. Coloquemos agujita lanera y así vamos a cerrar. Esta es la cadena, o sea, lo que corresponde al medio punto alto, nos lo vamos a saltar y en el punto alto vamos a introducir la agujita lanera de esta manera y luego donde mismo habíamos acabado el último punto bajo. Extraemos hacia detrás y así estaremos formando una cadena más encima de la que nos saltamos y quedará terminada esta pieza. Con la hebra del inicio vamos a hacer un nudito detrás, no demasiado ajustado para que no se nos deforme este pequeño óvalo. Nudito aquí detrás, sin ajustar demasiado, por favor. A mí se me ha pasado un poco, pero ahí lo podremos formar otra vez. Listo. Estas hebritas las podremos cortar. Ya luego las vamos a unir. O puede dejar la hebra larga, como usted guste. Hecho esto, vamos a hacer la pieza un poquito más pequeña, que estaremos básicamente repitiendo lo mismo que hicimos en el círculo de la corona. Entonces, iniciemos esta vez también con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, iniciaremos con 3 medios puntos altos. 1, 2, 3 y un punto bajo. Repitamos lo mismo. Un medio punto alto, 2, 3 y un punto bajo. Cortamos la hebra dejando hebra suficiente para cerrar. Extraemos, cerramos el anillo y vamos a cerrar con agujita lanera igual a la pieza anterior. Así vamos a cerrar, nos vamos a saltar esta puntadita que queda aquí escondidita y en el siguiente puntito. La idea es formar el círculo. Y de nuevo donde terminamos. Hecho esto, pues vamos a unir a la pieza anterior. Este es el frente de la pieza anterior y yo quiero que así me quede, como que me la abrace. Y vamos a cortar esta hebrita. Esta hebrita vamos a dejarla aquí dentro. Si usted quiere hacer esta unión con pegamento, claro que sí, también puede hacerla, pero yo prefiero hacerla con costura. Siento que va a quedar un poquito más prolija. Entonces, así voy a ir agarrando puntadas de la pieza amarilla y de la pieza de jade hasta unirlas totalmente. Una tiene que quedar botadita por fuera de la otra. Esa es la intención. Como que esta quede dentro de la otra, la amarilla abrace el azul.
Y hecho esto, pues está lista la pieza para colocarla al vestido. Y simplemente pues voy a continuar dando puntadas. Usted la va a colocar donde más le guste, bien arriba o abajo. Yo la voy a colocar aquí, lo más centradita posible. Entonces puntaditas así nomás hasta que quede bien firme esta pieza. Así me ha quedado la costura por dentro, estoy segura de que a usted le puede quedar mejor. A este vestido ya solo le falta el cierre, o sea que estaremos colocándole un botón en la parte contraria donde tenemos el ojal para que cumpla su función. Entonces yo he elegido un botón de color amarillo porque me encanta que el botón se vea muy bien. Esto facilita que si una niña juega con este vestidito, pues logre cerrarlo más fácilmente. Y aquí simplemente puntadas, o como lo voy a hacer yo con una hebrita de hilo de color amarillo, le he dado 2 puntadas y finalmente con ellas, con la hebrita del inicio, voy a hacer un nudito y luego esconder estas hebras. Ya que hayamos colocado el botón, pues nuestro vestido está listo para colocar a la princesita Peach. Vamos a vestirla. Recuerde que estos vestiditos son removibles, pero usted siempre puede cerrarlos si así lo prefiere. Y ya casi vamos acabando nuestra princesita Peach. Así nos va quedando bien bonita, la verdad que me encanta. Vamos a tener una quinta parte, sí, donde estaremos realizando sus zapatos, que es todo lo que nos falta. Espero y este tutorial vaya siendo de su agrado, y si es así, déjeme saber con su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y si tiene alguna duda le responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito y desea continuar viendo tutoriales nuestros y estar al día con cada uno de nuestros vídeos, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. 1.000.000 de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la última. Chao, chao.